Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio presenta Catequesis Semanal del Papa, fragmento de la pasada audiencia general en Roma. Escuchemos y reflexionemos las palabras del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre el tema de la vejez, hoy miramos al tierno cuadro pintado por el evangelista San Lucas que llama a escena a dos figuras ancianas, Simeón y Ana. Su razón de vida, antes de despedirse de este mundo, es la espera de la visita de Dios. Esperaban que Dios los visitara. Simeón sabe, por una premonición del Espíritu Santo, que no morirá antes de haber visto al Mesías. Ana iba cada día al templo, dedicándose a su servicio. Ambos reconocen la presencia del Señor en el niño Jesús, que colma de consuelo su larga espera y serena su despedida de la vida. Esta es una escena de encuentro de Jesús y de consuelo. ¿Qué podemos aprender de estas dos figuras de ancianos llenos de vitalidad espiritual? Primero aprendemos que la fidelidad de la espera afina los sentidos. Por otro lado, lo sabemos, el Espíritu Santo hace precisamente esto, ilumina los sentidos. En el antiguo himno Veni Creator Spiritus, con el que invocamos todavía hoy al Espíritu Santo, decimos, accende lumen sensibus, enciende una luz para los sentidos. El Espíritu es capaz de hacer esto. Agudiza los sentidos del alma, no obstante los límites y las heridas de los sentidos del cuerpo. La vejez debilita de una manera u otra la sensibilidad del cuerpo. Uno ciego, uno sordo. Sin embargo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de la visita de Dios no perderá su paso. Es más, estará también más preparada a acogerla. Tendrá mayor sensibilidad para acoger al Señor cuando pasa el Señor. Recordamos que una característica del cristiano es estar atento a la presencia, a la visita, al paso del Señor. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. Sí, tengo miedo de no verlo y dejarlo pasar. Per capire quando il Signore ci sta facendo una visita, come ha fatto con Simeone e Anna. Hoy más que nunca necesitamos esto, una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaz de reconocer los signos de Dios, es más, el signo de Dios, que es Jesús. Un signo que nos pone en crisis es señal de contradicción, pero que nos llena de alegría. La crisis no necesariamente te lleva a la tristeza. El Señor te da una paz en medio de la tristeza muchas veces. La anestesia de los sentidos espirituales, en la excitación y en el entumecimiento de los sentidos corporales, es un síndrome generalizado en una sociedad que cultiva la ilusión de la eterna juventud, y su rasgo más peligroso está en el hecho de que ésta es mayoritariamente inconsciente. No se da cuenta de estar anestesiada.
Y esto sucede siempre. Y sucede incluso en estos días. Senza capire cosa succede. I sensi interiori, i sensi dello spirito, per capire la presenza di Dio o la presenza del male, anestetizzati, non distinguono. Cuando pierdes la sensibilidad del tacto o del gusto, te das cuenta enseguida. Sin embargo, con la del alma puedes ignorarlo durante mucho tiempo. Vivir sin darte cuenta. Esta no se refiere simplemente al pensamiento de Dios o de la religión. La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y a la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor por el otro. Es curioso, la insensibilidad no te permite entender la compasión, no te permite entender la piedad, no te hace tener vergüenza o tener remordimiento de haber hecho una cosa equivocada. Los sentidos espirituales anestesiados confunden todo. Y la vecchiaia diventa, per così dire, la prima perdita. Y la vejez se convierte, por así decir, en la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad. En una sociedad que ejerce principalmente la sensibilidad por el disfrute, disminuye la atención a los frágiles y prevalece la competencia de los vencedores. Y así se pierde la sensibilidad. Ciertamente la retórica de la inclusión es la fórmula de rito de todo discurso políticamente correcto, pero todavía no trae una real corrección en las prácticas de la convivencia normal. Cuesta que crezca una cultura de la ternura social. No, el espíritu de la fraternidad humana, que me ha parecido necesario reiterar con fuerza, es como un vestido en desuso, para admirar sí, pero en un museo. Se pierde la sensibilidad humana. Estos movimientos del espíritu que te hacen humano. Es verdad, en la vida real podemos observar con gratitud conmovida muchos jóvenes capaces de honrar hasta el fondo esta fraternidad. Pero precisamente aquí está el problema. Existe un descarte culpable entre el testimonio de esta savia vital de la ternura social y el conformismo que impone a la juventud contarse a sí misma de una forma completamente diferente. ¿Qué podemos hacer para colmar de este descarte? De la historia de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana sensible al espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer plano. ¿En qué consiste concretamente la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en el reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, pero solo testigos. Y cuando uno acepta no ser protagonista, pero se involucra como testimonio, la cosa va bien. Pero si siempre tiene la tentación de ser protagonista, la visita de Dios no se encarna en su vida, no los lleva a la escena como salvadores. Dios no se hace carne en su generación, sino en la generación que debe venir. Pierden el espíritu, pierden las ganas de vivir con madurez.
se vive con superficialidad. La generación de lo superficial. Sentire le cose con la sensibilità dello spirito. Ma perché non si permettono? In parte per pigrizia e in parte perché già non possono, l'hanno persa. È brutto quando una civiltà perde la sensibilità dello spirito. Cuando una sociedad pierde la sensibilidad del espíritu. È bellissimo quando troviamo anziani come Simeone e Anna. Es bello cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana que son capaces de entender las diversas situaciones, como entendieron esta situación que estaba delante de ellos. Ningún resentimiento y ninguna recriminación por esto. Di fermezza, stare fermo. Sin embargo, gran conmoción y gran consolación. Los sentidos espirituales vivos todavía. La conmoción y la consolación de poder ver y anunciar que la historia de su generación no se ha perdido o malgastado, precisamente gracias a un evento que se hace carne y se manifiesta en la generación que sigue. Cuando i nipotini vanno a parlare con loro. Y esto es lo que siente un anciano cuando los nietos van a hablar con él. Mi vida está todavía aquí. Esto es importante. Ir hacia los ancianos. Es importante hablar con ellos. Porque se da este intercambio de civilidad. Y así nuestra civilización va hacia adelante. Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio, humilde y deslumbrante, haciéndole ejemplar para todos. La vejez, que ha cultivado la sensibilidad del alma, apaga toda envidia entre las generaciones, todo resentimiento, toda recriminación por una venida de Dios en la generación que viene, que llega junto con la despedida de la propia. Y esto es lo que sucede con un anciano abierto, con un joven abierto. Se entregan a la vida, entre comillas, entregan su vida a la de la nueva generación. La sensibilidad espiritual de la edad anciana es capaz de abatir la competición y el conflicto entre las generaciones de forma creíble y definitiva. Sobrepasa esta sensibilidad. Sobrepasa el conflicto. Van hacia la unidad con el conflicto. Esto obviamente es imposible para los hombres, esta sensibilidad espiritual, pero posible para Dios. Y hoy lo necesitamos tanto, de la sensibilidad del espíritu, la madurez del espíritu, de ancianos sabios, maduros en el espíritu, que nos den una esperanza de la vida, por la vida. Gracias. Católica Radio presentó Catequesis Semanal del Papa. Que estas palabras nos ayuden en nuestro camino espiritual. Nos volveremos a conectar el próximo viernes. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram.